Vale, como os decía, vamos a seguir con el módulo de tabulación. Accederíamos a él a través del cuarto icono que encontramos en la barra de la derecha. Este módulo nos va a permitir, por ejemplo, como comentábamos al principio, pues ver cómo es el perfil de los oyentes de una determinada cadena, es decir, si tienen un perfil más masculino, más femenino, de edades más jóvenes o de edades adultas, de un determinado índice socioeconómico más alto o más bajo, tiene más oyentes en una determinada ciudad o en otra, etcétera. Es decir, poder cruzar toda la información o todas las variables Señor. que engloban la base de datos de la manera que consideremos necesarios. Ese podría ser un ejemplo y otro ejemplo podría ser el que vamos a realizar a continuación. En él vamos a sacar para Y los dos targets que hemos creado anteriormente, en primer lugar el de hombres y el que hemos denominado producto femenino, vamos a ver, en el caso de querer llegar en mayor medida cada uno de esos dos targets, cuáles serían las cadenas que tendríamos que utilizar en cada uno de esos casos. Es decir, vamos a sacar lo que se podría denominar como un ranking de cadenas o de agrupaciones nacionales, para luego cuando vayamos a la parte de planificación, ya directamente de entre esas cadenas previamente seleccionadas, identificar cuáles son los días o las franjas horarias más idóneas para alcanzar el público al que queremos llegar. Pulsamos el módulo de tabulación, ventana similar a la ventana de creación de targets, es una ventana en la cual, igual que hacíamos antes, seleccionamos la base de datos donde deseamos realizar el trabajo y pulsamos el botón nuevo para realizar un trabajo desde cero. Le damos un nombre, igual que hacíamos con los targets, y entramos en la ventana de tabulación como tal. En esta ventana de tabulación encontramos dos zonas. Zona izquierda tendríamos las variables que forman parte de la base de datos con la cual estamos trabajando para poder combinarlas de la manera que necesitemos. Y luego tenemos en la zona de la derecha la tabulación como tal, en la cual cualquiera de las variables que encontramos en la izquierda las vamos a poder introducir bien en filas, bien en columnas. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues en primer lugar, yo por ejemplo en filas lo que voy a introducir es las cadenas para ver, para los targets que vamos a introducir posteriormente, cuáles son las cadenas más escuchadas por un target o por otro. Entonces, me voy a la zona donde tenemos esta información. En la audiencia de radio día de ayer, pues aquí tengo la información de cadenas o agrupaciones nacionales. Como lo que me interesa en este caso no es por tramos horarios, sino el total día para ver mi target, qué cadenas son las que más se escucha, pues podría, si yo quisiese analizar simplemente determinadas agrupaciones nacionales, en lugar de llevarme la variable entera, como estáis viendo, podría ir seleccionando las agrupaciones que me interese y como veis solo me llevaría esas agrupaciones. En este caso, como no tengo preferencia, sino que quiero ver cuáles son las más escuchadas, pues arrastraría la variable a filas o a columnas. En este caso lo voy a poner en el eje horizontal, en filas. Vemos cómo el programa me calcula la información de esta variable y lo que haré ahora es en columnas introducir los targets que he creado previamente. Estos targets los encontraremos en la zona final, en la parte de targets, y aquí me mostrará todos los targets que he creado. En este caso, con esta base de datos, solo tengo los dos targets creados desde el comienzo del curso, pues en este caso los arrastraré al eje que queda libre, a la parte de columnas, de tal manera que yo ahora mismo podré visualizar cuáles son las cadenas más escuchadas. En este caso, en la parte superior me estaría indicando el target por el que está filtrado la tabla. En este caso, como no he introducido ningún filtro, serían total individuos. Si yo, por ejemplo, quisiese analizar la audiencia en la ciudad de Bogotá y luego de mis targets para Bogotá, pues podría, por ejemplo, aquí poner en total individuos, bien seleccionar alguno de mis targets o bien en este caso buscar la variable ciudad y vemos cómo ahora estaría filtrado para oyentes de Total Bogotá, que si los ordeno descendentemente o ascendentemente, en este caso de mayor a menor, veo como para Total Bogotá la cadena más escuchada sería Caracol Radio, luego W Radio y Oxígeno en tercer lugar. Que quiero ver cómo es el consumo
o el ranking de cadenas más consumidas para mi target, para este target de H de hombres 25-54 de niveles altos o medios altos. Ojito, en este caso también le estaría introduciendo a mi target el filtro de Bogotá. Si quisiese que fuese a nivel nacional, tendría que quitar el filtro, ¿vale? En este caso ya me estaría sacando la información para mi target sin filtro de Bogotá y podría ver como en este caso las 3 cadenas más escuchadas en el caso de los hombres serían W Radio, Caracol Radio y Blue Radio. Para el target de producto de mujeres, pues cambiaríamos y tendríamos Olímpica, Caracol y W Radio. De tal manera que a través de esta tabulación he podido ver cuáles son las agrupaciones más idóneas para alcanzar mi target o mis target antes de empezar a definir cuáles son los periodos en los cuales voy a ir introduciendo la publicidad en función de los objetivos que yo tenga en la campaña. Aparte de los datos en absolutos que estamos visualizando por defecto, pues por ejemplo, yo podría ver cómo de los 823.000 individuos de mi target definido como hombres de 25 a 54, pues 61.000 de ellos escucharon Olímpica Estéreo en algún momento del día de ayer, o 163.000 de ellos escucharon W Radio en algún momento del día de ayer. O, por ejemplo, de los 2.769.000 individuos que escucharon Olímpica en el día de ayer, 61.000 pertenecen a mi target de hombres y 1.258.000 pertenecen a mi target definido como producto mujeres. Aparte de los datos en absolutos, podríamos visualizar determinados otros estadísticos, por ejemplo, el porcentaje horizontal. El porcentaje horizontal me estaría indicando cómo es el perfil de las variables y categorías introducidas en el eje horizontal, es decir, en filas. Pues de toda la gente que escuchó Olímpica en el día de ayer, el 2,21% pertenecen a mi target de hombres y de toda la gente que escuchó Olímpica, el 45,42% pertenece a mi target de mujeres. Si cambia el porcentaje vertical, veremos cómo estos 100 que están referenciados con respecto a los ítems que tengo en filas pasarán a estar referenciados con respecto a los ítems o categorías que tengo en columnas. De tal manera que ahora lo que me estaría indicando es de toda la gente de mi target de hombres de 25 a 54, pues el 78,77% de ellos escuchó alguna cadena en el día de ayer, el 7,43% de ellos escuchó Olímpica Estéreo en el día de ayer o el 12,83% escuchó Blue Radio en el día de ayer. Del mismo modo, estos porcentajes podría analizarlos para mi target de mujeres. ¿Vale? Vemos como, por ejemplo, en relación con el porcentaje de oyentes de radio, mi target de hombres es un poquito superior al de mi target de mujeres. En mi target de hombres el 78,77% escuchó la radio en el día de ayer, mientras que en el target de productos mujeres ese porcentaje de oyentes del día de ayer se queda en un 75,80%. Pues con esto también el programa lo que me va a permitir es hacer agrupaciones de categorías. Si por ejemplo un determinado usuario necesitase saber, vamos a imaginaros que de mi target de mujeres yo los ordeno de mayor a menor y decido que voy a ir a las 3 primeras cadenas, ¿vale? Que en función del ranking tendríamos que serían Olímpica Estéreo, Caracol y W Radio, ¿vale? Entonces, yo aquí podría ver cómo de mi target de mujeres hay 1.258.000 personas que escucharon Olímpica, 1.033.000 que escucharon Caracol y 853.000 que escucharon W. Pero si yo quisiese saber el total de gente como máximo, bueno, o el total de gente que escuchan estas 3 cadenas a diario, yo estos 3 datos no podría sumarlos, porque evidentemente puede haber duplicaciones, puede haber gente que a lo largo del día haya podido escuchar Olímpica y Caracol, o Caracol y W Radio, etcétera. Entonces, si quisiese sacar un total de gente que en algún momento haya podido escuchar alguna de estas cadenas en el día de ayer, marcándolas y pulsando el botón que encontramos en la parte superior, el botón unir, aquí el programa me crearía un total sumatorio de estas
3 cadenas. Y ya podrías saber que en el día de ayer hay 2.801.000 personas de mi target de producto de mujeres que escucharon o bien Olímpica, o bien Caracol, o bien W Radio, o bien 2 de ellas o 3 o 3 de ellas, pero como mínimo una de ellas fue escuchada por 2.801.000 personas de mi target. De este modo, habríamos acabado con el módulo de tabulación y pasaríamos al módulo de estudio, al módulo de planificación, que es el módulo que más tiempo nos va a ocupar en la capacitación de hoy. Antes de cambiar de módulo, ¿hay alguna duda? ¿Hay algún problema con las cosas que os he comentado? Perfecto, pues si no hay ninguna duda, continuamos. Forma de guardar trabajos, de la misma manera que habíamos hecho con los targets. Bien, a través del... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Vale. Perdonad, mientras no haya ninguna pregunta, ¿podéis cerrar el audio vuestro? Vale. Bien a través del menú base de datos guardar, o bien al cerrar la ventana correspondientes. Para cambiar de estadístico, bien con las flechitas, para arriba para abajo me va cambiando los estadísticos uno a uno, o para poder visualizar todos, haciendo un clic sobre el nombre del estadístico, me muestra los 7 estadísticos disponibles en la tabulación para que yo en cualquier momento pueda ir cambiando cada uno de ellos que me interesen. Por favor, Laura, ¿me escuchas? ¿Laura? Bueno, intento seguir, aunque no sé si el resto de participantes estáis escuchando mi audio y otro audio que hay por ahí abierto, ¿vale? En el momento en el que cerremos la tabulación, le decimos que sí a guardar.